El arte, en todas sus formas, expresa ideas, emociones y, en definitiva, nuestra visión del mundo. Tradicionalmente, las bellas artes siempre fueron 6: música, pintura, literatura, escultura, arquitectura y danza, a lo que luego se agregó el cine, conocido como el séptimo arte. Pero, ¿te diste cuenta que de una u otra manera todas estas artes aparecen en los videojuegos? Un videojuego no es solo programación. Necesitamos crear entornos atractivos a nivel audiovisual, modelando personajes y escenarios para contar una historia. Así, encontramos grandes obras maestras como Journey, Heavy Rain u Okami. Pero empecemos por el principio. El arte en los videojuegos es una de las patas más importantes a nivel operativo. ¿Por qué? Porque el arte va a transmitir la identidad del juego. Entre las técnicas artísticas que encontramos dentro de los videojuegos existen el fotorrealismo, el cel shading, el pixel art, el estilo abstracto, los sprites digitalizados, el falso 3D y los estilos caricaturescos que nos hacen acordar al anime o al manga. Comencemos. El fotorrealismo es una técnica que permite producir imágenes por computadora que imitan a las imágenes generadas con una cámara fotográfica. Se pone especial énfasis tanto en los detalles de iluminación como en el trabajo con las texturas en alta resolución, los brillos, las sombras, los reflejos, cuando se quiere, por ejemplo, mostrar arrugas realistas en un personaje. Estas técnicas han evolucionado mucho en los últimos años, hasta llegar a un grado visual muy cercano a la realidad. Se utiliza la técnica del motion capture, también conocida como mocap, con actores reales para capturar sus expresiones mediante sensores y utilizarlas en los personajes. Este es el caso, por ejemplo, del videojuego de horror The Last of Us de 2013. La técnica motion capture también se utiliza en Beyond Two Souls de Sony Computer Entertainment de 2012, que es casi una producción cinematográfica. Se dice que el fotorrealismo aún no se ha alcanzado al máximo, dado que todavía es muy difícil de imitar, por ejemplo, las pupilas y la mirada en los ojos. Sin embargo, existen artistas específicamente dedicados a trabajar en la creación de pelo y de miradas de los personajes con distintas texturas. Para lograr ese realismo existen diferentes técnicas y herramientas. Por eso, a aquellos que estén interesados en esta técnica, les sugiero profundizar conocimientos en modelado y texturizado 3D. Cel shading es una técnica que a primera vista nos recuerda mucho a los cómics y a los dibujos animados. Se busca lograr esa sensación de que los gráficos están hechos a mano. Para eso, se parte de un modelo 3D y luego se agregan sombras en bloques de color y, en consecuencia, en lugar de tener una iluminación realista, se tiene una iluminación un poco más plana. Posee así un contorno o borde negro, al igual que los dibujos animados. Un ejemplo de esto es el videojuego de aventuras gráficas Hollywood Monsters, cuya segunda entrega en 2011 aplica esta técnica. Otro ejemplo es el de Borderlands de Gearbox. Este shooter en primera persona tiene un diseño visual espectacular, tanto por el diseño de las armas como de los diferentes escenarios y personajes. Uno de los precursores de esta técnica fue Jet Set Radio, videojuego de patinaje urbano creado por Sega en el año 2000 y cuyas imágenes se asemejan mucho a las de los dibujos animados. Ahora, si nosotros nos preguntamos por qué directamente no hacer dibujos animados en vez del trabajoso proceso de crear figuras en 3D y luego convertirlas a través de cel shading en dibujos que parecen ser ilustraciones, la realidad es que los modelos 3D nos permiten trabajar de una manera más libre por contar con los personajes, los escenarios y los objetos ya desarrollados en 3D, lo cual nos permite trabajar en distintas vistas y poder moverlos en sus distintos ejes, cosa que no ocurre con las animaciones en 2D, donde habría que dibujar cada pose del personaje o cada vista del escenario, por ejemplo, de frente, de costado o vista superior. Como las animaciones 2D tradicionales, por ejemplo las de Disney, se realizaban sobre pliegos de acetato, llamados cells en inglés, esta técnica toma su nombre de ahí. El pixel es cada punto que conforma una imagen digital. Pixel art es un estilo artístico creado a través de imágenes editadas por computadora a nivel de pixel y que aspira a evocar los juegos antiguos con un estilo retro. Los gráficos son 2D, es decir, en 2 dimensiones, y están creados mediante software de diseño de pixel, dando un aspecto cuadrado o rectangular a todos los diseños. Un ejemplo de esta técnica la podemos observar en el videojuego Grand Prix Story de Kairosoft de 2012. Así los píxeles se distribuyen en un mapa llamado raster, conformando un gráfico rasterizado. Muchos videojuegos actuales usan pixel art para imitar estilos visuales de videojuegos más antiguos. El pixel art se puede dividir tanto en isométrico como en no isométrico. El estilo isométrico, entonces, podemos decir que es aquel que da una sensación de entorno tridimensional, el típico de los videojuegos, sin ser realmente gráficos producidos en 3D. Un ejemplo de esto es el juego SimCity o Constructor. No isométrico es aquel que usa vistas de frente o en su defecto vistas superiores, como por ejemplo algunos escenarios de Undertale o el clásico 1942. Algunos videojuegos poseen un diseño con base en la pintura abstracta y otros estilos relacionados a movimientos artísticos, como ser por ejemplo el cubismo o el surrealismo. Lo llamamos abstractos justamente porque nos desprendemos de los objetos figurativos, es decir, que los objetos no son cosas que entendemos ni bien las vemos, como un
coche o una manzana, sino que quedan a nuestra libre interpretación. Los protagonistas, en este caso, son objetos abstractos, como puede ser un rectángulo, una línea o un objeto inventado. El videojuego de estilo abstracto, como por ejemplo Tempest 2000, nos permite justamente abstraernos y volar con la imaginación. A principios de los años 90 estuvieron de moda los videojuegos con gráficos digitalizados que habitualmente eran empleados con la intención de imprimir movimiento en los personajes, expresiones faciales o cambios corporales. Una especie de fotografías que se pintaban por encima. Al principio algunos eran producidos por computadora, otros eran dibujados a mano para luego ser trasladados a la computadora. Finalmente, Ultimate Mortal Kombat de 1996 fue el primer juego en producir sprites completamente digitalizados, donde la animación de los personajes se lleva a cabo a partir de fotografías de actores profesionales. La técnica requería de la contratación de los actores y además una puesta en escena para capturar sus movimientos y luego digitalizarlo fotograma por fotograma, aunque también se utilizó en juegos cuyos personajes eran creados con claymation o plastilina, mediante la técnica de la imagen. La utilización de sprites digitalizados, la verdad que quedó en desuso, ya que fue reemplazada por los gráficos con texturas en 3D, y si bien fue muy famosa en los años 90, actualmente solo se utiliza para evocar esas épocas. Cartoon, caricatura o anime. Si bien en este apartado hablamos de las caricaturas, también conocidas como cartoon o estilo cartoon, englobamos en esta clase de ilustraciones a los dibujos 2D vectoriales. Por otro lado, podemos hablar de manga, como se denomina las historietas en Japón. El estilo de animación japonesa anime se solía realizar con ilustraciones creadas a mano, aunque también tenemos estilos cartoon como el de Cuphead, que evoca las animaciones de los años 1930, como Steamboat Willie o Betty Boop, con personajes y escenarios de los cuales el mismísimo Tex Avery estaría orgulloso. Para crear estos gráficos se utiliza software de ilustración digital como Adobe Illustrator, entre otros. Y para cerrar voy a agregar dos términos: voxel y gráficos cartoon estilizados. El voxel es como el píxel pero en 3D, es decir, la unidad mínima del diseño 3D con volumen. Y los gráficos de cartoon estilizados son un intermedio entre el cartoon y el fotorrealismo, ya que se trabaja con modelos 3D que luego de una serie de técnicas aplicadas lucen como ilustraciones con volumen de alta calidad. Por último, el isométrico o falso 3D o 2.5D. En los videojuegos la proyección isométrica es muy común, por lo cual se pueden encontrar infinidad de diseños que utilizan esta técnica, sobre todo en videojuegos de estrategia de construcción infinita y simulación como Cityville, Farmville, Cafe World y todos sus derivados. Otros ejemplos son Diablo 1 y SimCity. Si observamos el juego isométrico veremos que se puede aplicar una cuadrícula imaginaria sobre él. Por otro lado, la utilización de esta perspectiva fue muy famosa entre los llamados videojuegos de 8 y 16 bits en los años 80 y comienzos de los años 90. Esta última era de las consolas de 16 bits fue conocida como la época dorada de los videojuegos. Dijimos que esta proyección isométrica tiene como característica distintiva que sus tres ángulos son iguales, es decir, los tres miden 120 grados, aunque en algunos casos no son exactamente 120 grados, sino que se adaptan por cuestiones de diseño. Para trabajar con diseños isométricos se suele utilizar software como Adobe Photoshop o similares y con técnicas de pixel art, aunque también otras. Pero además del isométrico, existen distintos tipos de planos. Aquellos que estén interesados en profundizar en esta temática podrán encontrar mucha información en cursos de dibujo técnico. Como vemos, las posibilidades del arte dentro de los videojuegos son enormes y aquí solamente hemos mencionado algunos conceptos. Es el artista, valiéndose de las bellas artes, quien dará vida a esos personajes y a los mundos mágicos. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo de gaming, emprendimiento y tecnología.